Bueno, como ustedes ya saben, la Constitución dice dos cosas, que no pueden a ningún partido sobrerepresentarse en el 8%, ningún partido, y que ningún partido puede tener por ambas vías 300 diputados. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo 3, que justamente habla de la representación proporcional en el artículo 15, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 de este artículo, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, es decir, la suma de todos, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Esa es la votación total emitida que aquí está muy bien expresado. A ver. Este es el resultado de la votación total para diputados nacional, la que viene de los cómputos distritales que está en la página del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la votación emitida, que es esta que lee Citlali, resulta de quitarle los votos nulos, los votos de candidatos sin registro, Independiente. y quitarle los votos del PRD, que no tuvo registro. Eso es lo que dice la ley. A ver, otra vez, Citlali. Sí, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Esta. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida. Aquí está, votación nacional emitida o votación válida emitida. La que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. ¿Sí? Entonces, este es un número muy importante porque este es la votación a partir de la cual se calculan los plurinominales. Luego, ahora sí, adelante. Dice, en la aplicación de la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se tenderá como votación nacional emitida, bueno, la que resulte de deducir la votación total emitida, esto que ya explicó la doctora, y luego dice, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda 8 puntos de su porcentaje. Artículo 16. Para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos. A, cociente natural y B, resto mayor. El cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional. Aquí está. Ese cociente natural es la base para calcular el número de pluris. Ese cociente natural, que es la votación nacional emitida, que resulta de la votación total, quitándole los votos nulos, quitándole votos por diputados independientes, quitándole votos de los partidos que no alcanzaron registro, y se divide entre los 200 diputados que se van a repartir. Recuerden que son 500 diputados, 300 de mayoría, los que ganaron directamente en su distrito, más 200 de representación proporcional. Entonces es la votación nacional, que ya dijimos cómo se obtiene, entre los 200 diputados, y eso se le llama cociente natural. Entonces el cociente natural en el 2024 es 278.527.99. Luego el resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural, es decir, para tener esto… No, regresen. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. Artículo 17. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente. A.
Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural. A ver, espérame ahí. Entonces, Morena tuvo 24.286.317 votos. Se divide entre el cociente natural. Eso queda 87.2 diputados. Es importante el decimal, ahora les explico por qué. El PAN tuvo 10.049.375 votos entre el mismo cociente natural. ¿Cuánto da? 36 diputados, .08. El PRI, 6.623.796 entre el cociente natural. ¿Cuánto da? 23.78. Así, en todos los partidos. Adelante. B. Los que se distribuirán por resto mayor, que ya habíamos dicho Déjale que era aquí. resto mayor, si después de aplicarse el cociente natural quedara en diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules. Si sumamos todos estos, el entero, o sea, quitándole el decimal, nos dan 197 diputados, quiere decir que faltan 3 para los 200. ¿Cómo se asignan esos 3? Los que se llama el resto mayor, quiere decir el decimal que se acerque más a la unidad. ¿Quiénes son? El PT, el Verde y el PRI. Entonces al PRI le tocan 23 diputados más 1. Al PT le tocan 11 diputados más 1 y al Verde 17 diputados más 1. A los otros dos, como el decimal es menor, ya no les tocaría. Así se asigna el resto mayor. Ahora regrésense. Síguele, Citlali. Sí. 3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior, se le asignarán los curules que les corresponden en cada circunscripción en los siguientes términos. A. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de los votos del partido político que se halla en ese supuesto entre las diputaciones a asignarse al propio partido, que es lo que ya enseñó la doctora. B. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución asignado conforme a números enteros, las curules para cada una de ellas, y C. Si aún quedaran diputados por asignar, se utilizará el método del resto mayor, que también ya lo explicó la doctora, previsto en el artículo anterior. Entonces, en realidad esto se divide para las 5 circunscripciones. Nosotros lo hicimos nada más a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le toca al PT 11 diputados más 1. Al Partido Verde 17 diputados más 1, que ya explicamos. A MC 23 diputados. Al PRI 23 diputados más 1, que es el resto mayor por los decimales que ya explicamos. Al PAN 36, a Morena 87. Ahora pásenme la otra gráfica de la final. ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Ahorita se los pasamos. Bueno, fíjense, para hablar de supuesta sobrerepresentación, el PAN tuvo 32 diputados de mayoría. Le tocan 36 de representación proporcional. ¿Quién está sobrerepresentado? Digo, si usamos la palabra, el PRI ganó 9 distritos, le tocan 24. Bueno, el PRD, uno nomás, porque no le toca representación proporcional. Morena ganó 161 distritos, le tocan 87 con la fórmula. En total, 248. La Constitución dice que no puede pasar de 300. ¿Morena se pasa de 300? No.
son 248. Le tocan menos diputados de mayoría relativa, de diputados plurinominales, porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quien menos votos tuvo. Pero en todo caso, ¿quién está sobre representado? Pues los que tuvieron menos votación, que les tocan más plurinominales. Al Partido del Trabajo, 38 ganó, le tocan 12. Al Partido Ecologista, Verde Ecologista, 57 y 18. Y a Movimiento Ciudadano ganó 1 y le tocan 23. Así está hecha la fórmula que dice la ley. Hace tiempo, hace mucho tiempo, decían que no se podían pasar de 300 las coaliciones. Pero esa partecita se la quitó el PRI de la ley. Y ahora la ley dice claramente que no pueden pasar de 300, y la Constitución, por partido. Pues nadie se pasa de 300. Entonces, a todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede. Porque la ley, como lo leyó Sidla, es clarísima. Dice exactamente qué fórmula aplicar y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político. Y en todo caso están sobre representados los de minorías. ¿Por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron. Pero así está hecha la ley, así está construida la Constitución. Hay una representación proporcional que favorece a las minorías. Pero no puede, aunque haya desplegados de quien quiera ver desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene, tal cual. Cualquiera puede hacer este cálculo, pero lo pusimos aquí para que se vea que no hay dobleces. Es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral, que le corresponde a cada quien. Ya lo que no hicimos aquí fue cuántos tocarían por circunscripción, que también está perfectamente claro en la ley.